Buenas noches, soy la doctora María Guadalupe Rodiles. Sean bienvenidos a este video sobre la prescripción razonada de incapacidades, un componente fundamental para brindar una atención médica de calidad y de seguridad. El día de hoy revisaremos la cédula de evaluación de la congruencia clínico-diagnóstica terapéutica y la prescripción razonada de medicamentos. El objetivo es que la prescripción razonada tiene como finalidad evaluar la calidad de la prescripción para brindar una atención médica de calidad, verificando que existe una congruencia entre el diagnóstico y tratamiento indicado y además las características clínicas del paciente. Busca promover el uso racional de los medicamentos, prevenir errores de medicación, disminuir riesgos asociados a la polifarmacia y fortalecer la seguridad del paciente mediante decisiones terapéuticas fundamentales en la evidencia científica y en las recomendaciones institucionales. Pues bien, esta cédula está estructurada por 3 secciones. Vemos en la primera sección congruencia clínico-diagnóstica que corresponderán a los reactivos del 1 al 5. La sección número 2, prescripción razonada, corresponde al reactivo 6 a 11 y el uso de antimicrobianos, en este caso el programa de optimización de estos, corresponde al reactivo 12 a 16. En esta cédula se verifica que el diagnóstico explique los signos, los síntomas del paciente, el tratamiento farmacológico corresponda a estos, que la posología en la prescripción sea razonada y que se revisen posibles contraindicaciones para la prescripción de estos medicamentos, así como que todos estos estén alineados a las guías prácticas clínicas, al PRONAM y a los protocolos de atención integral. La segunda evaluación de la prescripción razonada de medicamentos se identifica la presencia de polimedicación, que es como el auge que tenemos actualmente, sobre todo en el adulto mayor, disminuir la polifarmacia en ellos por todas las complicaciones a la salud de nuestros pacientes. Y la última, pues se analiza si el uso de estos antimicrobianos sea de menor aspecto posible y si la dosis, la vía de administración, la duración son correctas y si se establece un plan de seguimiento para valorar la evolución de nuestros pacientes. Todo esto a través de las notas médicas del expediente clínico. Y entremos un poquito a cada una de las secciones. La sección 1 corresponde a diagnóstico, sobre todo a la explicación de los signos y síntomas. Aquí vemos que el reactivo 1 nos va a hablar sobre el diagnóstico, explicación de signos y síntomas. El reactivo 2 al tratamiento corresponde al diagnóstico. El reactivo 3 si la posología es congruente. El reactivo 4 la revisión de contraindicaciones. El reactivo 5 apego a PRONAM y a los PAI. En la sección 1, en el reactivo 1 específicamente, se nos hace la pregunta, ¿los diagnósticos finales explican los signos y síntomas del paciente? Y aquí básicamente nosotros establecemos si existe congruencia con los signos y síntomas manifestados en el expediente clínico que fueron plasmados por el médico que brindó esa atención y verificamos que sea congruente con el diagnóstico registrado. Aquí tenemos un ejemplo correcto. Si paciente con fiebre, odinofagia, exudado amigdalino y adenopatías cervicales, el diagnóstico que estableceríamos sería amigdalitis bacteriana. Entonces, este diagnóstico sería congruente porque sí está alineado con los signos y síntomas descritos en la nota médica. El ejemplo incorrecto, paciente con dolor torácico, opresivo y diaforesis y el diagnóstico que torna la nota, en este caso sería gastritis. Totalmente en desacuerdo y tendríamos que tener más
exploración de los signos y síntomas para poder establecer un diagnóstico adecuado. El reactivo 2 nos habla del tratamiento farmacológico si corresponde a los diagnósticos registrados. Tenemos el ejemplo correcto, en este caso hipertensión arterial, y tenemos al losartán y el amlodipino. ¿Es correcto? De acuerdo a las guías PRONAM, al PAI y a las guías clínicas del HERS. También tenemos un ejemplo incorrecto del mismo paciente que tiene hipertensión arterial solamente como único diagnóstico y se le está otorgando el omeprazol. El reactivo 3, en los medicamentos registrados la posología es congruente y nuevamente pongo un ejemplo. En este caso estamos registrando la amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, que es una posología adecuada. El ejemplo incorrecto es, en este caso, amoxicilina 500 miligramos cada 24 horas y estamos viendo que se queda una dosis insuficiente. Cuando hablamos del último reactivo de la sección 1, nos menciona la prescripción está pegada al PRONAM o al PAI y que evaluamos básicamente que sí esté descrito ese tratamiento, ya sea en las guías, práctica clínica, en el PRONAM, en protocolo de atención integral y, por ejemplo, les pongo diabetes mellitus y inicia con metformina, según la guía práctica clínica. Incorrecto diabetes y que iniciemos directamente con insulina sin alguna indicación. Recordemos que se inicia con una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5. Hasta aquí fue la sección número 1. Continuamos con la sección número 2. Tenemos que son igual 6 reactivos, un reactivo más que la sección 1 y nos evalúa la polimedicación, la de prescripción, el ajuste de dosis, alternativas más seguras, duplicidad terapéutica y justificación clínica. En este caso, en el reactivo número 6 nos habla de si se identifica la prescripción de 5 más medicamentos para considerar que el paciente tiene o no polifarmacia. Y en este caso, pues aquí les pongo, tiene metformina, losartana, atorvastatina, omeprazol, ácido acetilsalicílico y pregabalina. Pues sí tiene más, entonces se coloca que sí tiene. Este medicamento que puede suspenderse sin riesgo en el reactivo número 7 y que evalúa, pues básicamente detectar innecesarios medicamentos. Y, por ejemplo, la paciente continúa con omeprazol desde hace 2 años sin indicación actual, que es el caso frecuente de las personas que tienen sobre todo polifarmacia, aunque ellos no refieran a algún tipo de molestia gastrointestinal. El reactivo 8 pregunta, ¿existe un medicamento que requiere ajuste de dosis? Y aquí les pongo las condiciones que consideramos cuando evaluamos si el paciente tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad hepática, si son adultos mayores, si tienen obesidad, si tienen bajo peso y sobre todo uno de los medicamentos que más utilizamos es la metformina, sobre todo en los pacientes con diabetes y muchas veces no hacemos el ajuste de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y a veces los pacientes ya tienen alteraciones en la depuración de creatinina o como tal ya establecida la enfermedad crónica en un estadio 3B o más. El reactivo 9 nos habla
de si existe medicamento que pueda sustituirse por alternativa más segura. Y por ejemplo, el clásico en los pacientes adultos mayores que son portadores de diabetes, muchos de ellos aún tienen glibenclamida y somos conscientes que este medicamento, este sulfonilurea, puede causar en ellos pues una hipoglucemia. Entonces el riesgo es más grande que el beneficio que puedan estar recibiendo nuestros adultos mayores. Entonces tenemos otras alternativas aquí como el de PP4, etcétera. El reactivo 11 evalúa a qué grupo pertenece el medicamento prescrito sin justificación. Y entonces, aquí en el caso anterior, pues en este caso eran AINES, ¿no? Pero luego tenemos vitaminas, inhibidores de la bomba de protones, benzodiazepinas, etcétera, ¿no? A veces tenemos pacientes que tienen muchos medicamentos que no son necesarios, sobre todo los multivitamínicos, el ácido fólico, el omeprazol, etcétera. Y aquí les pongo también en el caso de los pacientes que describen los signos y síntomas de un resfriado viral y nosotros indicamos un antibiótico, ¿no? Pero ya ni siquiera un antibiótico de primera línea, nos podemos ir a segunda o tercera línea que generaría mayor riesgo de que ese paciente genere resistencia. Ahora, más si clínicamente me están describiendo un cuadro viral que no requiere un antibiótico como tal, entonces no tendría indicación y aparte de que no tiene esa indicación, nos vamos a una segunda o una tercera línea de tratamiento. Entonces, en el reactivo 12 lo que nos preguntan, el antibiótico está justificado y en este caso pues les puse una infección de tracto urinario con un ego patológico y entonces pues se prescribe la nitrofurantoína, que recordemos la nitrofurantoína y la amoxicilina están indicados en la primera línea, incorrecto en un resfriado común que el 85-90% es causa viral, entonces no está justificado. El reactivo 13 nos habla si el antibiótico elegido corresponde a la primera línea. En el caso de faringoamigdalitis que les puse, pues el primer tratamiento de elección es la penicilina. ¿Qué sería lo incorrecto? Irnos por una segunda o incluso tercera línea, como en este caso nos propone el levofloxacino. El reactivo número 14 se eligió el antibiótico de menor espectro posible y tenemos que en este caso dimos la indicación de cefalexina, que sería correcto, pero a veces, sobre todo cuando no se tiene este control y esta conciencia de la importancia de disminuir la resistencia antimicrobiana, se usa sin discriminación los antibióticos de amplio espectro, en este caso que proponen meropenem. Repito, esto es solamente un ejemplo grande para que sea más visible la diferencia. Y el reactivo número 15 nos habla sobre la dosis, intervalo, vía y duración, si estos son correctos. En el caso pasado de la infección del tracto urinario, pues la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y incorrecto, acitromicina, en el caso de la faringitis bacteriana, que sea un paciente alérgico a
penicilinas, pues no sé, podemos proponer la citromicina y podemos darla de acuerdo a la duración de 3 a 5 días cada 24 horas y aquí nos está dando dosis única, lo que sería incorrecto. Y por último, el reactivo número 16 nos habla de si se dejó un plan de seguimiento. Esto es muy importante ya que normalmente las notas no mencionan si hay una cita de control, si hay una reevaluación, ni siquiera los datos de alarma para ver la necesidad de hacer un cambio de antibiótico en caso de que el paciente no esté respondiendo. Son puntos muy importantes a evaluar, sobre todo para establecer esta congruencia clínica, diagnóstica, terapéutica, sobre todo en aquellas enfermedades infecciosas y también la vigilancia de la respuesta. Entonces son puntos muy importantes y aquí les pongo un ejemplo que debería ser lo correcto: cita en 48 horas, si persiste fiebre, realizar cultivo y modificar tratamiento. Y ejemplo incorrecto: solo se prescribe el antibiótico y no se da ninguna indicación ni cómo se realizará el seguimiento. Y bueno, esta cédula nos permite abordar tanto puntos positivos como puntos negativos. Los puntos positivos de alto cumplimiento nos van a favorecer una práctica segura y son puntos que tenemos que fortalecer y seguir manteniéndolos presentes como médicos. Y los puntos de incumplimiento pues nos van a arrojar nuestras áreas de oportunidad donde tenemos que ser un poquito más estrictos para mejorar el apego a la prescripción razonada de medicamentos y básicamente los resultados nos tienen que orientar hacia la mejora continua, sobre todo en la atención que brindamos al paciente. Y pues para concluir, una prescripción razonada no consiste únicamente en elegir un medicamento, implica demostrar que el diagnóstico es correcto, que el tratamiento está justificado, que la dosis es adecuada, que se consideren los riesgos del paciente, que se evita la polifarmacia y que se documente el seguimiento clínico. Cada uno de estos 16 reactivos contribuye a garantizar una atención segura, efectiva y basada en la mejor evidencia posible. Muchas gracias por su atención. Espero que este material sea de su utilidad para fortalecer la calidad de la prescripción en nuestra práctica diaria. Hasta la próxima.